Hola, mi nombre es Manuel, soy estudiante de Ingeniería Ambiental. En esta oportunidad, mi grupo y yo les hablaremos sobre la materia orgánica, sobre la composición química del oxígeno, sobre la composición bioquímica del oxígeno, sobre el carbono orgánico total y sobre el oxígeno disuelto. Espero sea de su agrado esta exposición. Continuando con la exposición, la materia orgánica representa un 5% de volumen en el suelo, donde el perfil de esa constituye primero la materia orgánica, el suelo, el subsuelo y la materia parental. Para medir estos contaminantes del agua de forma global se exige tres índices, que es la demanda química del oxígeno, la demanda bioquímica del oxígeno y el último es el carbono orgánico total, donde en la actualidad la contaminación a los recursos hídricos es una problemática, ya que contaminantes como los residuos urbanos, domésticos, industriales, vertederos de desagües, la minería, está causando una problemática para este recurso agotable. ¿Qué es la materia orgánica? Bueno, es el componente principal del suelo para la subsistencia de las especies, animal o vegetal. Proviene de los restos orgánicos que alguna vez tuvieron vida, ya sea animal o vegetal, que al descomponerse estos generen nutrientes. Bueno, acá participan los microorganismos, ya sean los hongos, las bacterias, las plagas. Bueno, existió durante mucho tiempo un microorganismo muy diminuto llamado tardígrados, más conocido como oso de agua. Bueno, este microorganismo se encuentra abundante en el agua y en la tierra. La materia orgánica está compuesta por oxígeno, carbono, hidrógeno, fósforo y azufre, que son compuestos vitales para la vida. Bueno, también les hablaré sobre los contaminantes persistentes, que son las sustancias químicas. Bueno, estos persisten, ¿no?, en el ambiente por más de 30 años, ya sean los pesticidas, fungicidas, herbicidas, de lo cual afecta mucho al suelo, ¿no?, y a los nutrientes que se encuentran en ello. La demanda biológica de oxígeno y la demanda química de oxígeno, la DBO y la DQO respectivamente, son uno de los parámetros que son más importantes en la caracterización de las aguas residuales, es decir, en la medición del grado de contaminación que tienen estas aguas. La DBO es la demanda bioquímica de oxígeno que tiene un agua, ¿no? Una muestra. Es la cantidad de oxígeno que los microorganismos, especialmente las bacterias aeróbicas o anaeróbicas, los hongos o el plancton, consumen durante la degradación de las sustancias orgánicas contenidas en una muestra. Se utiliza para medir el grado de contaminación. La DBO es un proceso biológico y por lo tanto este proceso es muy delicado y requiere de bastante tiempo, ¿no? Como el proceso de descomposición depende bastante de la temperatura, se realiza a 20 grados durante 5 días de manera estándar, denominándose DBO5. En conclusión, podemos decir que cuanto más contaminación hay, se requiere más demanda biológica de oxígeno. Bueno, por parte, la demanda química de oxígeno del agua es la cantidad de oxígeno necesaria que se necesita para oxidar la materia orgánica por medios químicos y poder convertirlas en CO2 y agua. Cuanto mayor es la demanda química de oxígeno, más contaminada va a estar el agua. La demanda química de oxígeno es una prueba que solo toma alrededor de 3 horas, por lo que podemos obtener resultados en mucho menor tiempo de lo que requiere una prueba de DBO. La demanda química de oxígeno en aguas industriales puede situarse entre 50 y 2000 miligramos de oxígeno por litro, aunque este puede llegar hasta los 5000 miligramos de oxígeno por litro. Bueno, esto depende bastante del tipo de industria que se esté analizando. La principal
Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca del oxígeno disuelto. Es la cantidad de oxígeno que está disuelta en el agua y que es esencial para los riachuelos y lagos saludables. El nivel de oxígeno disuelto puede ser un indicador de cuán contaminada esté el agua y cuán bien puede dar soporte esta agua a la vida vegetal y animal. Generalmente, un nivel más alto de oxígeno disuelto indica agua de mejor calidad. Si los niveles de oxígeno disuelto son demasiado bajos, algunos peces y otros organismos no podrán sobrevivir. La concentración del oxígeno disuelto en el agua es medida usualmente en partes por millón o en miligramos por litro. Por ejemplo, si tenemos una cantidad entre 5 y 6 partes por millón, nos indica que es suficiente para la mayor parte de las especies. Si tenemos un número menor a 3 partes por millón, nos indica que esta es dañino para la mayor parte de las especies acuáticas. Si tenemos una cantidad menor a 2 partes por millón, esto resultaría ser fatal a la mayor parte de las especies acuáticas. ¿De dónde es que proviene este oxígeno? Esta se halla en el agua, proviene de muchas fuentes, pero la principal es el oxígeno absorbido de la atmósfera. El movimiento de las olas permite que el agua absorba más oxígeno. Otra fuente de oxígeno son las plantas acuáticas, incluyendo las algas. Durante la fotosíntesis, las plantas eliminan dióxido de carbono y lo reemplazan con oxígeno. ¿A dónde es que se va este oxígeno? El oxígeno es utilizado por la vida acuática. Los peces y otros animales acuáticos necesitan oxígeno para respirar. El oxígeno es consumido también por las bacterias de plantas y animales muertos o que se encuentran en descomposición. El nivel de oxígeno de un sistema acuoso no depende solo de la producción y el consumo. Hay muchos otros factores que contribuyen a determinar el nivel potencial del oxígeno, incluyendo agua dulce o salobre. El agua dulce puede contener mucho más oxígeno que la salobre. Si hablamos de temperatura, el agua fría puede contener más oxígeno que la caliente. En cuanto a la presión atmosférica, la altitud, a mayor presión atmosférica, el agua contendrá mucho más oxígeno. ¿Por qué es importante el oxígeno disuelto? La importancia del oxígeno disuelto radica en el cultivo de especies marinas, tales como peces, salmones, truchas, camarones, fitoplancton. Los niveles de oxígeno disuelto disponibles en piscinas de producción del dependen de balance entre las fuentes como son la fotosíntesis y difusión y los consumos, la respiración y la oxidación. La tasa de respiración de los organismos es proporcional a sus biomasas y esta está influenciada por la temperatura del agua. Continuando con la exposición, tenemos el carbono orgánico total. Se denomina al carbono que forma parte de las sustancias orgánicas de las aguas superficiales. Actualmente existen muchas sustancias naturales y artificiales que contribuyen a incrementar los niveles del carbono orgánico total en el ambiente. No obstante, esta sustancia puede ser descompuesta por microorganismos durante el proceso de consumo de oxígeno. Tenemos el carbono orgánico purgable y el carbono orgánico no purgable. Esto se va a denominar en partículas y disuelto. De emisión y aplicaciones de carbono orgánico total. El carbono orgánico total es un parámetro que se utiliza para valorar la calidad de las aguas en un determinado lugar. Generalmente esta sustancia se va a originar de forma natural en plantas y animales y como resultado de su metabolismo, excreción y descomposición. No obstante, los efluentes de las industrias que utilicen compuestos orgánicos también son una fuente que significa la emisión del carbono orgánico total al ambiente. Efectos sobre la salud humana y el medio ambiente. No existe conocimiento de que el carbono orgánico total provoque efectos adversos sobre la salud humana. Sin embargo, elevadas concentraciones del carbono orgánico total en las aguas superficiales va a generar una disminución. Bueno, podemos llegar a la conclusión que cada tipo de análisis desarrollado en el video sirven para determinar el grado de contaminación que existe en aguas, ¿no? Acá podría ser en ríos o en los lagos, ¿no? Y es muy importante, ¿por qué? Porque como nosotros sabemos que el Cusco consume agua de lagos, de ríos, y es muy importante
analizar estas aguas ya para determinar su contaminación, si existen metales pesados o presencia de agroquímicos. Es por eso que es muy importante. Aún habrá, me pregunto, ¿no? Aún habrá demanda biológica de oxígeno en las aguas del río Guatanay. No creo, ¿no? Creo que ya no hay ni vida en, en el lugar. Por eso es muy importante, ¿no? Y llevar a la reflexión, porque estas aguas del río Guatanay son aguas que sirven de riego en el valle sur del Cusco. O sea, y ver, o sea, qué estamos consumiendo, ¿no? Nosotros que compramos, que nos abastecemos productos que llegan al mercado de estas zonas. Y por eso es muy importante analizar eh, el tipo de agua, bueno, dependiendo de la zona o los principales riesgos que puede presentar este como para el consumo humano.